En primer lugar, gracias a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, y en este caso en conjunto con la Sociedad de Oftalmología, por la oportunidad. De igual manera, mis compañeras que fueron parte de este trabajo, la doctora Walky Salcedo y Mariani Peña, y mi asesor en ese momento, el doctor Iván Mercader. Ya el doctor mencionó nuestro título, entonces tenemos que tomar en cuenta que en los últimos años ha existido una alta prevalencia de eventos cerebrovasculares, siendo esto una importante causa de morbilidad y mortalidad en la población mundial, por lo que surge la necesidad de determinar cuáles son los factores de riesgos más frecuentes asociados para de esta manera poder contribuir a disminuir la incidencia de los mismos. Cada año ocurren 5 millones de muertes en los pacientes con eventos cerebrovasculares e igual cantidad de discapacidad. Existen muchos trabajos sobre factores de riesgo asociados, pero en adultos mayores, tomando en cuenta que los eventos cerebrovasculares en adultos jóvenes son aquellos déficits focales que ocurren en pacientes de 19 a 49 años. Entonces, muchos de estos pacientes tienen factores de riesgos modificables, como el caso del tabaquismo, consumo de drogas ilícitas, como el caso de la cocaína, marihuana, hipertensión, diabetes, que si sumamos todos estos factores, como hemos venido hablando, existe un riesgo de un 87% de producirse los mismos. Pero nos damos cuenta que el 80% de los eventos cerebrovasculares son prevenibles. En esta población, la muerte es de un 6% asociado a estos. Hansen y colaboradores realizaron un estudio en pacientes menores de 50 años, donde ellos pudieron encontrar que estos pacientes, el factor de riesgo más importante fue la hipertensión, tomando en cuenta que la edad promedio que se presentó fue de 41 años. Siendo en este caso el género femenino el más afectado con el 58.8% de los casos. El otro factor de riesgo seguido fue antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, con un 44.4%, seguido del tabaquismo con un 40% y 32.6% de los pacientes tenían disminución de los niveles de HDL, pero se elevó el LDL en el 31.5%. Sin embargo, Carcamo Mejía realizaron sus estudios en una población de 19 a 40 años, también jóvenes. La edad media donde estos encontraron la mayor prevalencia fue de 30 a 40 años. Al igual que el estudio anterior, el género que más se presentó fue el género femenino, siendo el 72.8% de los casos. Al igual que en el otro estudio, la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial, un 20%, seguido de la obesidad, un 12.8%, el alcoholismo, un 8.6%. Destacar que el ictus hemorrágico fue el más frecuente en el 51.4%, donde predominó el subtipo intracerebral con el 28.6%. Mencionar que estos pacientes tuvieron una discapacidad de este grupo de un 56%, siendo más frecuente en el ictus isquémico. Ya por último, Barrancas y colaboradores, en otro estudio en pacientes con menores de 45 años, encontraron que la edad promedio fue de 37 años, pero a diferencia de los estudios anteriores, el género que aquí predominó fue el masculino, con el 59.5%. Igualmente encontró que el factor de riesgo más importante fue la hipertensión arterial en el 44.3%, seguido del consumo de alcohol en el 34.2%, el tabaco en el 22.8% y diferente migraña en el 13.9% y el uso de drogas ilícitas en un 12.7%. Siendo los eventos cerebrovasculares un importante problema para la salud pública mundial, ya que esto tiene repercusión en los países en vías de desarrollo, ya que la población productiva disminuye y trae una mayor repercusión sobre otros aspectos. Se ha demostrado que los pacientes que sobreviven a un evento cerebrovascular, de estos, el 10% van a requerir cuidados continuos, un 40% van a requerir algún tipo de ayuda
otro 40% va a quedar con algún grado de discapacidad y solamente el 10% no tendrá ni discapacidad ni van a requerir ningún tipo de ayuda. Por eso surge la necesidad de poder disminuir los factores de riesgo modificables. Hay que entender que en los pacientes jóvenes se cree que no tienen la capacidad de que se le presente un evento cerebrovascular porque se entiende que es de personas adultos mayores, pero hay algo que hay que tomar en cuenta, es que nadie es demasiado joven para presentar un ictus cerebral. Por lo que surge la necesidad de dar respuesta al objetivo de determinar los factores de riesgo para eventos cerebrovasculares en estos pacientes. En cuanto a los específicos, identificar la relación entre los eventos cerebrovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, el perfil lipídico, el índice de masa corporal y migraña. Determinar la relación existente entre los EBC, el sexo y la edad. Identificar la asociación del EBC y el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas. De igual manera, la relación existente entre los EBC y el uso de anticonceptivos orales en las pacientes femeninas. Y por último, la relación que existe en los antecedentes de historia familiar de EBC y la ocurrencia de lo mismo. Realizamos un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, de fuente primaria, donde la población y la muestra fueron todos los pacientes que acudieron al Hospital José María Cabral Ibáez, que fueran ingresados tanto en la unidad de cuidados intensivos como en sala clínica, donde se incluyeron los pacientes con edad comprendida entre 18 a 49 años y que su diagnóstico de ingreso fuera tanto un evento isquémico como hemorrágico. Se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran historia de un evento cerebrovascular previo o aquellos que se negaran la participación del mismo. En cuanto a las variables del estudio, tenemos el sexo, edad, índice de masa corporal, antecedentes familiares de EBC, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, consumo de tabaco, alcohol, drogas ilícitas, anticonceptivos orales, cefalea migrañosa y evento cerebrovascular. Una vez elegido el tema, se presentó al Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pucamaima. Una vez obtenido este permiso, se pidió a nuestro hospital, al cuerpo de ética y de docencia médica, y posteriormente se procede a la captación de pacientes una vez firmado el consentimiento informado. Nuestro instrumento de trabajo estuvo compuesto de 2 secciones, con la sesión A comprendiendo los datos generales y una sesión B con antecedentes personales. Tuve 14 acápites y 28 preguntas. En cuanto a la sesión A, en los datos tenemos el sexo, edad, índice de masa corporal, circunferencia abdominal. En cuanto a los antecedentes personales, la historia familiar con EBC, historia de diabetes con el tipo de medicamentos que utilizaba o si no lo utilizaba de igual manera, hipertensión arterial, tabaquismo, todo el perfil lipídico, al igual que el alcoholismo, qué bebida consumía, drogas, historia de cefalea migrañosa y algo muy importante en aquellos pacientes que por disminución del estado de vigilia o porque tuvieran afasia, ¿quién fue el que aportó la información? Una vez obtenido todo esto, del instrumento de trabajo se procedió a la digitación en Excel y posteriormente se hizo un análisis por el sistema SPS, donde se hicieron cruces de variables, donde se graficaron tanto en tablas y gráficos, utilizando el chi cuadrado, donde tuvo un índice de confianza de un 95% y un 5% de error, para un valor de P estadísticamente significativo menor de 0.05. En cuanto a las tablas, de manera general, mencionar que el sexo más frecuentemente afectado fue el sexo masculino con el 77% de los casos. En cuanto al grupo de edad, más afectado fue el grupo de 36 a 45 años con un 43% y seguido de la edad comprendida de 46 a 49 años con un 40% de los casos. En cuanto a las demás tablas, lo graficamos tanto evento isquémico como hemorrágico, como podemos observar en los pacientes con evento cerebrovascular en cuanto a la circunferencia abdominal, tanto para el isquémico como para el hemorrágico, ambos tuvieron
una circunferencia abdominal normal. En cuanto a los pacientes, en cuanto a la edad y el tipo de evento cerebrovascular, como se podrán dar cuenta, en los pacientes con edad comprendida entre 36 a 45 años, fue el grupo más afectado, siendo el 60% de los casos. Y ya en los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, el grupo más afectado, con un 58%, fue la edad comprendida de 46 a 49 años. En cuanto al índice de masa corporal y el sexo, observamos que en los hombres el peso fue normal con el 37.1%, seguido del sobrepeso en el 20%, y que en las mujeres tanto el peso normal como el sobrepeso tuvo un mismo valor de un 8.6%. En cuanto a los otros factores, viéndolo por isquémico hemorrágico también, observamos que tanto los hombres fueron afectados con el 79% de los casos, siendo más frecuente en el hemorrágico con el 74%. En cuanto al índice de masa corporal, todos fueron con un índice de masa corporal normal, como lo hemos visto anteriormente. En cuanto a la hipertensión arterial, solamente el 41% estuvieron presentes, pero tenemos que destacar que en los pacientes con evento hemorrágico fueron los que tuvieron el grupo más hipertensión, a diferencia de los isquémicos, fue solamente el 33%. En cuanto a la diabetes, que fue un 12%, observamos que en los pacientes diabéticos fue con el tipo isquémico más frecuente, con un 13%. En cuanto al perfil lipídico, observamos que en los niveles de LDL, el 85% fue normal, pero destacar que en cuanto a los alterados, el grupo isquémico fue el más con el 18%. En cuanto al colesterol total, solamente el 10% estuvo alterado, siendo más frecuente en el grupo isquémico con un 46%. En cuanto al grupo de los triglicéridos, el 59% fue normal, pero destacar que en el isquémico fue el grupo más alterado con un 58%. En cuanto a los niveles de HDL que se encontraban disminuidos, el grupo más afectado fue el isquémico con el 46%, siendo con un valor de P estadísticamente significativo. En cuanto a la cefalea migrañosa, solamente estuvo presente en el 44% de los casos, siendo más frecuente en el grupo de isquémico con el 53%. En cuanto a la historia familiar, observamos que solamente un 9% estuvo presente y fue en el evento hemorrágico. Ya en el último grupo del consumo de sustancias tóxicas, observamos que solamente el 18% fue consumidor de tabaco, siendo más frecuente el litus isquémico con el 27%, y que el alcohol fue el tóxico más consumido en el 59% de los casos, siendo más frecuente, o mejor dicho, casi en proporción igual en ambos grupos. Y en nadie tuvo consumo de drogas ilícitas. A manera de conclusión, tenemos que mencionar que la cefalea migrañosa, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia y los niveles disminuidos de HDL son los factores de riesgo que más se asocian a la aparición de eventos cerebrovasculares en adultos jóvenes, que el consumo de alcohol es un factor de riesgo que también se encuentra en un gran porcentaje de los pacientes jóvenes y que el EBC es una patología que aparece a medida que aumenta la edad, es decir, en mayores de 36 años y afecta más a los hombres. Importante recomendar es poder realizar este tipo de estudio a un tiempo más prolongado, con una población mucho más amplia y que donde se tomen en cuenta otros factores de riesgo como malformaciones congénitas, trastornos hematológicos e inmunológicos, porque muchas veces en nuestros hospitales hay una limitante por el factor económico y que no está contemplado dentro del Plan de Seguridad Nacional que podrán cubrir este tipo de estudios. Promover la salud cerebral y fomentar el control de los factores de riesgos modificables y promover el manejo de los agudos de los eventos cerebrovasculares isquémicos.